Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, con la ausencia de alguien que lo teníamos, pero lamentablemente por razones de fuerza mayor no va a poder estar, vamos a hacer nosotros un raconto de varias cositas que tenemos ahí, que hemos estado conversando y que siempre hablamos, para poner un poquito al día también de todo esto que se viene, porque cada vez nos queda menos, estamos más cerquita de octubre, de finales de octubre, ¿no? El 27 de octubre creo que es la elección. Y bueno, estamos en ese tema, tratando de conversar con todo, buscando cada uno de las cosas, de los arreglos y de todo este tipo de cosas que hay. Pero hay cosas que han pasado, ¿no? Acá una vez, en un momento antes, previo al que se hiciera el plebiscito de la ley trans, estuvimos conversando. Y hablábamos con mucha gente, con muchos padres, con madres, y estábamos todos en acuerdo de que teníamos que votar para que se reviera una cantidad de cosas que existen en esa ley. Que muchos políticos cómodos no se jugaron porque tenían temor de perder algún voto, ¿no? Y eso es lo malo. En la democracia no tiene por qué ser así, tiene que ser de otra forma, tiene que ser directo, porque si usted no está de acuerdo con algo tiene que decirlo, y sin más si usted pretende ser candidato, y cualquiera de los candidatos a la presidencia, ninguno se animó a hablar del tema, y todo el mundo lo solayaban, lo sacaban para el costado, acá como aquellos cuadros que están jugándose los últimos minutos, y bueno, van empatados y tienen que tirar la pelota afuera, y era tirar la pelota afuera, un verdadero mamarracho, y un poco sentido de la democracia que deben de tener, que deben de usar ¿con quién? Con aquellos que presuntamente lo van a votar, ¿no? Y decirle, bueno, mi pensamiento es ¿no? Y no jugarse con una ambigüedad total de no jugar. Nadie de las personas que hablé, por supuesto, y quien les habla seguro, no estamos contra la persona trans, sino contra lo que es la ley, lo que significa, porque la ley es accesoria, la ley tiene otras connotaciones que no es el beneficio que se le pueda dar o el tratamiento que se le deba dar a la persona que está en esa situación, sino que es todo una cosa que es a la inversa, ¿no? Es decir, los padres, con esta ley, si se mantiene esta ley y no hay modificaciones, según algunos políticos, dicen que se puede modificar con decreto, qué sé yo. Las leyes no se modifican con decreto, las leyes se modifican con otra ley, borrándola la ley y poniendo otra ley que sea aceptable y que sea realmente lo que se necesita. Esa es la realidad de la cosa, ¿no? Y usted para borrar una ley necesita una cuota especial, por lo menos de 2/3 o 3/4 parte del Parlamento para poder sacar esa ley y poner otra ley nueva. Entonces, eso es muy difícil en el Uruguay, muy difícil, porque no hay, salvo este gobierno que ha tenido durante 15 años mayorías absolutas, y mayoría absoluta es el 50% más uno, pudieron sacar todo este tipo de leyes, ¿no? Pero fundamentalmente lo que uno apunta es que los padres que no fueron a votar, votaron contra su propia calidad de padre, de ser dueño del destino de sus hijos hasta los 18 años. Perdieron el derecho a la patria potestad, que es uno de los derechos más inalienables que tiene el ser humano y que tiene la familia. Eso arranca de destruir la familia. Y eso está aplicado en el famoso Foro de San Pablo, realizado en Brasil ya hace unos cuantos años, donde todas aquellas políticas, mal llamadas a veces hasta de izquierda, y no sé si son de izquierda, de derecha o de qué son, malas políticas simplemente,
No, yo no digo que sean de izquierda, de derecha, sí, estaban más izquierdistas quizás que de derecha o que de otro lado, defendiendo lo que fue el Foro de San Pablo. La famosa política de género, ¿no? O sea, le quieren cambiar a la humanidad, quieren a la humanidad cambiarle y colocar dentro de la humanidad, y estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Porque eso le atañe a todo el mundo, de que existe un hombre, existe una mujer y después existe un intermedio. Pero una cosa tan aberrante como esa, ¿no? Porque es aberrante. Más allá, no existen los intermedios, existe el hombre y existe la mujer, o la mujer y el hombre, como quiera ponerlo, de cualquier manera, no. Y entonces, todo ese tipo de cosas son lo que le está sucediendo a la sociedad, ¿no? La sociedad está enredada en cantidades de cosas. ¿Por qué? Por el avance de tantas cantidades de cosas. Está enredada con el tema del laburo, del trabajo, con el tema tecnológico, y ya hablaban de cantidades de cosas, ¿no? Pero yendo a esto, al tema, lo que quería decir, qué oportunidad perdimos para demostrar de que por qué somos un país distinto a muchos, ¿no? En cuanto somos un país de familia, y acá lo que se está haciendo es destruir la familia. Esta ley destruye la familia. Lamentablemente, para usted que está del otro lado, si no votó, si no fue a votar, si no participó, bueno, el problema es que usted ya lo tiene encima ahora. Puede ir un niño de 12 años y decirle, mirá, mamá, papá, yo quiero hacer esto. Con 12 años, ¿qué discernimiento puede tener un niño de 12 años? No tiene discernimiento. Y menos ahora. Quizás antes el niño de 12 años era más maduro. ¿Pero por qué era más maduro? Porque salía a trabajar más temprano. Entonces maduraba. Y ahora no. Ahora estamos con el tiki-tiki ese famoso de los celulares, jugando a esto, jugando a aquello, la PlayStation, hasta los padres, a veces gente de 20 y pico de años, están jugando con la PlayStation, ¿no? Que supuestamente se entiende que es para los niños. Pero, entendiendo eso, ustedes fíjense lo que puede suceder, ¿no? Se va a agarrar la cabeza, porque usted no va a poder hacer nada, porque usted le va a decir a ese niño que no, y le va a explicar de 1000 maneras, y él ya le vaciaron la cabeza con eso, y entonces va a decir, no, esta es mi postura, y si ustedes no me dejan, yo me presento al juzgado, y el juzgado va a tener que hacer lo que haga. Toma el juzgado el lugar de los padres. Ustedes pueden imaginar que un estamento del Estado, un grupo de gente del Estado, va a ser padre de esos niños, de niños o niñas, lo que sean, cuando uno habla de niño habla del género, no habla de que si son varón o mujer, sino que simplemente habla del género. Como hoy tenemos esa política de género, de decir niños y niñas, y uruguayos, uruguayas somos todos, el uruguayo es todo el total, el componente del país, de los ciudadanos del país. Bueno, era una reflexión que quería hacer, simplemente para decir qué es lo que aconteció. Nos queda así algo para seguir pensando en esto, que los futuros gobernantes que vengan puedan de alguna manera corregir esto de una vez por todas, y que se termine con esta mamarrachada que es este tipo de cosas que no le hacen ningún bien al país, ¿no? Tampoco, como no le hizo bien, y ustedes ven, ahora estamos en el tapete del mundo, ¿no? Todos los diarios del mundo nos nombran el puerto de la droga de Bolivia. Somos en el Uruguay. Uruguay ha sido muy generoso con Bolivia, ¿no? Muy generoso con Bolivia y con Paraguay, dándole puertos libres en el Uruguay para poder traer su mercadería, para enviar su mercadería por cantidad. Con Paraguay mucho más que con Bolivia, ¿no? Pero igual, de cualquier manera, hoy se está aprovechando ese tema de la libertad de puerto, y ahí tenemos lo que se está haciendo ahora, ¿no? Quedamos pegados en el mundo, sin ninguna duda, pero pegados, porque si me dijera no fuera así, entonces
hemos quedado de esa forma. Eso es lo que está aconteciendo hoy, ¿no? Y entonces, fíjese en lo que pasó con la marihuana. Hoy somos el país falopero, así con la palabra, somos el país falopero de América Latina. Todavía nos ponen peor que Colombia, que Perú, que todo eso que ha habido, incluso hasta del propio Paraguay, ¿no? Y eso gracias a algunos gobernantes que defendieron esa tesis de liberar la marihuana. Estamos envenenando a nuestros hijos, estamos haciendo cosas que no deberíamos haber hecho, ¿no? Sí, está ahí, la droga está ahí. Resulta que queríamos liberar la marihuana porque con eso íbamos a combatir el narcotráfico. Al contrario, le dimos la gran opción al narcotráfico. Por eso hoy somos uno de los puertos más importantes de donde se trafica la droga. Eso es lo que tenemos hoy en el Uruguay. Ese va a ser el trabajo de los uruguayos. Es lamentable, ¿no? Y eso, muchas otras cosas más que nos van a venir encima y que ya nos están viniendo encima, ¿no? Porque arrancamos con esto del tema de la ley trans, seguimos con otras cosas, pero también ahora tenemos un problema que se nos avisora ahí ya al otro día de haber habido una elección en la Argentina. El problema económico va a ser tremendo para el Uruguay. Si hoy ya lo teníamos, si las empresas exportadoras que tenía el Uruguay, lo poco que exportaba la Argentina, ya va a exportar la mitad, eso es menos mano de obra. ¿A dónde esa producción la podemos poner si no tenemos mercados en el mundo? No nos abrimos en el mundo. Cuando tuvo la gran oportunidad y el propio presidente del Frente Amplio les dijo: no perdamos este tren, cuando se podía haber hecho el acuerdo económico con Estados Unidos. Pero no, Estados Unidos era el diablo para muchos dentro del gobierno. Pero resulta que el diablo no es eso. El tema en el comercio, usted tenía asegurado con el país, que era Estados Unidos, por supuesto, tenía asegurado un gran mercado. Hoy Estados Unidos está en tercer o cuarto lugar de los compradores que tiene Estados Unidos, y compra con mucha diferencia. Entonces nosotros le estamos comprando a China. ¿Qué nos está dando China a nosotros? ¿Qué nos da? El plástico, los juguetes baratos, el televisor barato que usted lo compra hoy y no tiene más de 2 años, a los 2 años tiene que tirarlo, porque esa es la realidad. Lo que pasa es que eso ya no se ata con alambre como hacemos los uruguayos, se acabó. No es aquellos famosos Telefunken que venían antes, o los General Electric, cualquiera de esos televisores que hasta hoy están funcionando, ¿no? Sino que ha cambiado totalmente. Entonces nos meten eso, nos meten pero todas chucherías, todas cosas baratas, nos meten vehículos automotores que después no tienen repuesto en el Uruguay, porque ahí se fabrica una serie, una cantidad, y después esa serie se terminó, porque ellos fabrican para un mundo totalmente distinto al nuestro, y así pasa con todos los demás, ¿no? Y usted va a ir a cualquier lado, usted va a una barraca y está inundado de cosas chinas, todo chino. Usted no va, Made in China, Made in China, Made in China. Ya no compramos las cosas que eran. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos poder económico, entonces compramos lo barato. Porque China no es que fabrique todo malo, no fabrica cosas muy, muy importantes y de marcas muy importantes. Fabrica lo mejor también, es como todo, ¿no? Le echamos una gotita menos de esto, le echamos una gotita menos de lo otro, y bueno, queda en inferioridad de condiciones, cuesta menos, tiene menos valor, tiene menos mano de obra. La mano de obra en la China es muy barata, y entonces todo el mundo va a llevar a China. Pero también se hacen cosas buenas, ¿no? No es que se haga todo, pero nosotros no compramos lo bueno, compramos lo más barato, y nos llevan lo más caro, porque nos llevan la carne, la lana, nos llevan cantidad de cosas que son nuestra producción y que tienen poca elaboración. Porque si nos llevaran la lana elaborada, decir, bueno, nos llevan ropa de lana, estoy de acuerdo, porque ahí trabajarían las fábricas, trabajarían mucho más, sería mejor, tendrían más personal, ¿no? Con la carne sucede lo mismo. ¿Por qué los brasileros
han comprado todos los frigoríficos del Uruguay, o casi todo, el 99% es brasilero. Porque ellos hacen un trasiego, traen su carne acá, que nos venden a nosotros, es una carne barata, no es de la misma calidad que la uruguaya, y la carne uruguaya de gran calidad la exportan. Y la exportan, y si usted mire, es tan irrisorio a veces pensar al precio que vende Uruguay la carne y al precio que lo paga el uruguayo, y que no paga normalmente la carne uruguaya, paga la carne que es brasilera, que viene de Brasil, ¿no? Ahora nos estamos acostumbrando a comer cerdo, perdón. ¿Por qué? Y el pollo. Entonces acabamos con las avícolas nuestras, porque esos frigoríficos grandes no les importa, son grandes cantidades y pueden traer cientos de miles, inundan el Uruguay en un día, y pasa lo mismo con la carne, ¿no? Entonces comemos la carne del cebú, que nos venden por otra carne uruguaya con la calidad que tiene la carne, y la carne uruguaya se va a exportación, a venderla entre 28 y 32 centavos de dólar, ¿no? Saque la cuenta, un dólar cuesta 35, 36 pesos, y Uruguay le exporta a esa cantidad, a ese precio. La mejor carne, usted va y come carne en Japón, carne uruguaya, y le sale más barata que en el Uruguay. ¿Es increíble o no? Es increíble. Y eso no lo decimos por decirlo. Vayan y miren esos programas de turismo que hoy polulan en el Uruguay. Fíjense cuando hablan de las carnes y qué sé yo, y el costo que tiene la carne. Pero le estoy poniendo Japón porque es de los países más caros. En otros países se come más barato. En Estados Unidos usted come más barato que acá, ¿no? Y gente que viaja a Europa le llama poderosamente la atención de que come carne uruguaya más barata en Europa que acá propio en el Uruguay, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de viajar, y es muy bien, viajar es una cosa muy importante. Pero todas estas cosas, no es ser negativo. El tema argentino lo vamos a tratar en el otro bloque que tenemos, vamos a hablar algo sobre ese tema, porque es muy importante, porque nos atañe de acá. Casi todos tenemos familiares en la Argentina, y también conocemos de primera mano, sabemos toda la situación. Ahora vamos a ir a un corte y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Servicio de acompañante y enfermería. Cobertura las 24 horas. Compañía en internación y domicilio. Enfermería domiciliaria. Toma de presión en domicilio. Alquiler y ventas de equipos médicos. Visita médica de apoyo. Equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 453-257-29. Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Barraca Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio.
Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario, celular 091-608-473. Bellotas Boutique. Multiservicios Hogar. Obras desde cero, reformas en general, presupuestos sin cargo. Albañilería, sanitaria, pintura, herrería, carpintería y más. Celular 098-484-384. Multiservicios Hogar. Todo en una sola empresa. Carnicería El Destino. Nueva firma. Nueva propuesta para el barrio, pero con la calidad y atención que ustedes merecen. Cortes, precios y una excelente atención. Los esperamos en Ituzaingó y Taruseli. Teléfono 4531-6120. Carnicería El Destino. Bien, acá estamos en la segunda parte y lo que hablábamos hoy, lo que les decía a ustedes, el tema argentino es un tema que nos va a traer bastante consecuencias a nosotros, uruguayos, una simple cosa, al país Uruguay, ¿no? Porque es uno de los principales compradores nuestros, si bien no es como era antiguamente un gran comprador, como lo fueron Brasil, que Brasil todavía sigue comprando bastante a Uruguay, pues hay un intercambio, más que lo que yo le hablaba con el tema de la carne y todo eso, hay un intercambio comercial mayor, pero en el caso de Argentina, cantidad de cosas que sobre todo los exportadores, ¿no?, que venden para Argentina, van a sufrir las consecuencias de todo esto, ¿no?, de lo que pasó. Uno no entiende a las sociedades, porque son difíciles las sociedades de entenderla, y no son tan fáciles. Y a veces uno ve que lo que está aconteciendo con mucha gente de este tipo de cosas que suceden en el mundo, como suceden acá, pero acá es mucho más y más frecuente, ¿no? Decir, usted no puede justificar que un pueblo vote a un montón de delincuentes, porque esa es la realidad, está demostrado de que son delincuentes, pero los vericuetos de las leyes y de la justicia y cómo se maneja la justicia en la Argentina, en definitiva, hace que de alguna manera nunca se lleven a buen término las cosas. Usted tiene una persona que es elegida para ser, todavía no ha sido elegida, ¿no?, pero va a ser en el futuro elegida como para vicepresidente en una chicana política, pues eso es una chicana política, ¿no? Ella se presenta a las elecciones porque siendo vicepresidenta, en el caso de Cristina Fernández, se presenta como vicepresidente por una cosa muy simple, ¿no? Eso le sigue otorgando fueros y el otorgar fueros no le permite que la juzguen, ¿no? Hace lo que quiera, pueden decir que sí, que esto, lo otro, pero no va presa, o sea, la resolución no se puede cumplir. Y eso es uno de los grandes detalles que tenemos todos, es decir, cómo puede esa impunidad permanecer y en la Argentina todavía seguir siendo avalada por la propia gente, ¿no? Es decir, más allá que se puede justificar, como dicen algunos, sí, por las necesidades que tiene la Argentina, prefiere eso, pero nunca podés preferir la corrupción
por más necesidades que vos tengas, porque el camino, la trayectoria, capaz no bien, uno no puede entender todo en economía, no es un economista como para poder entenderlo, y lo que quería hacer este gobierno que está actual era reordenar la Argentina, y la estaba reordenando. La Argentina estaba recibiendo capitales, hoy esos capitales empiezan a disparar, sabiendo que en esta incertidumbre que queda, con una casi seguridad de que vuelva el gobierno Cristina Fernández, porque el otro Fernández que está delante de ella, mirá, estos son parientes tuyos, Román, los Fernández, eso tienen plata, sí, sin ninguna duda que la tienen, y entonces esto, que lo que está sucediendo, no es que va a ser este señor Fernández que figura, el bigotudo, lo que le decían, aquel famoso que le decían la foca, no, hoy ya es el señor Fernández, porque puede ser presidente de la Argentina. ¿Qué valor tiene ser presidente de la Argentina? Un gran país, un extraordinario país como es la Argentina. Un país que tiene 4 climas, que tiene 4 producciones anuales diferentes, cuando en un lado está haciendo una cosecha de una cosa en verano, en el otro está haciendo una cosecha en invierno, ¿no? Totalmente un país que tiene todos los climas, ¿no? No, pero que tiene los climas contrapuestos, ¿no? Porque tiene un verano en el norte y frío en el sur, ¿no? Estamos hablando de esa forma. Entonces las producciones son constantes, ¿no? De una forma de producción impresionante que tiene, es decir, ya lo decía el propio Perón, ¿no? La Argentina crece cuando duerme, crece en la noche, porque en el día, le decía a los propios dirigentes, ustedes la roban. A los propios dirigentes del peronismo le decía, no que le estaba diciendo a otros, no, a ustedes de día la roban, ¿no? La tenía clara, muy clara la tenía Perón, ¿no? Con sus dirigentes. Es un país innomable en cantidad de cosas. Y si usted pone como referencia, fíjese, si nosotros cuando hablamos de la Argentina, hablamos porque todos normalmente los que vivimos en Uruguay tenemos familiares en la Argentina, ¿no? A mí me consta, yo tengo un hermano, 4 o 5 sobrinos, y este caso hace 50 años que se fue a la Argentina, pero ya son argentinos todos, por supuesto, pero si usted lo ve, ¿quiénes son los ídolos en la Argentina? Póngalo los ídolos. En el fútbol sigue siendo Maradona. Capaz un extraordinario jugador de fútbol. Pero todo lo opuesto como persona, totalmente opuesto como persona, no sirve de ejemplo para nada, ¿no? Pero sin embargo se siguen vendiendo las camisetas, se siguen vendiendo los libritos, se siguen vendiendo los gorritos con el logo de Maradona. Y si usted mira más allá, en estos días se está dando una película de Monzón, de Carlos Monzón. Carlos Monzón es un asesino, nada más que eso. Un individuo que le encantaba pegarle a las mujeres. Ese es el otro, es la otra persona que usted tiene que son ídolos en la Argentina. Y así una cantidad, ¿no? De otros que también han aparecido, ¿no? Que eran ídolos, también lo mismo. Entonces, muchos de ellos siempre han aparecido después con grandes problemas sociales y cantidad de cosas que tienen. Y esos son los ídolos. Ahora, si usted elige esos ídolos, cuidadito, porque eso es lo que usted le está dando de comer y beber a los niños, ¿no? A los que vienen, a las generaciones que están viniendo. Hay gente que lo defiende a capa y espada a Maradona. Usted lo puede defender como futbolista, como persona que jugaba muy bien al fútbol, que no era el único en la Argentina que jugaba tan bien al fútbol. En la Argentina hubieron cientos, y como Maradona, docenas, no solamente. Como los hay, como Messi, como otros. Sin embargo, Messi no es ídolo en la Argentina. Tampoco no se hizo ídolo en la Argentina, se hizo ídolo en España. Pero
Fíjense y comparen las personalidades, las formas de ser de unos y de otros, ¿no? Totalmente distintas. Entonces, quizás eso no vende lo otro, eso de estar constantemente en la prensa, en la televisión, constantemente con lío, con problemas, con esto, con lo otro. A cuanto lugar va, tiene problemas. A cuanto lugar va, desarrolla toda esa impronta que tiene él como cultura, que es muy mala y los deja muy mal parados a los argentinos, ¿no? Es decir, y sin embargo usted tiene una persona, por nombrar, porque son los ídolos que están más a mano, a Messi, y Messi es toda una personalidad en España, en Europa, en el mundo del fútbol. Es totalmente distinto, ¿no? Bueno, entonces, pero ese tipo de cosas capaz quizás no vende lo que sea necesario. Entonces, si nosotros tenemos esa forma, ya tenemos esa forma de pensar, podemos pensar y argumentar y quizás justificar por qué la Argentina en esta elección interna votó a estas personas, que están todas procesadas por corrupción. Están procesadas, no pueden ir presas, porque Cristina Fernández puede ir presa porque tiene fueros. Como tiene fueros, no pueden ejecutar la orden de captura, ¿no? No la pueden llevar presa, no la pueden tener en ningún lado. Entonces, con esto hace una chicana política. Con este otro Fernández, que se presta a eso, pensando que él es el que va a gobernar, no va a gobernar nada, porque los que van a gobernar son los peronistas que están y los peronistas de extrema, los que están ahí, los de la famosa esta donde el hijo de ella es uno de los jefes. Entonces, esa gente es la que va a gobernar. ¿Y ustedes creen que van a gobernar bien? No van a gobernar bien. Van a hacer lo que hicieron y lo que saben hacer. Vaciaron el país y lo van a seguir vaciando. La Argentina es como decir que usted agarrara un caño de esos inmensos grandes y tiene un chorro de plata, ¿no? También, fíjese en lo que le está pasando a Venezuela. Si ustedes van y transforman lo que... Yo pongo estos ejemplos para que ustedes entiendan que es muy importante la honestidad y sobre todo la honestidad política. Se habla mucho de los políticos uruguayos. Yo a veces siento decir los políticos uruguayos son todos corruptos. No, hay gente corrupta, sí, seguro que lo hay. Que lo hay, los hemos tenido los ejemplos claros. Ahora, más que nada, estos gobiernos han tenido más problemas con el tema de la corrupción que otros gobiernos. Pero en definitiva, por lo menos se sabe y se aplica. Un buen criterio que empleó, por ejemplo, el Frente Amplio, lo sacó para afuera a Sandí, por ejemplo. Era un mal ejemplo Sandí. No podía ser candidato. Y está bien, no puede ser candidato. No se puede admitir de que sea candidato. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que eso habla que por lo menos hay una cierta cordura para mantener que la política quede un poco más limpia y no se siga reflejando entre los malos ejemplos, porque esa es la realidad, no hay otra realidad. Y eso es lo que tenemos que manejar todos, y sobre todo nosotros los ciudadanos, que somos los simples votantes y que vamos a votar y que nos gusta tal o cual fulano. Pero tenemos que ver también, cuando armamos las listas, ver a quién votamos, ¿no? Porque no puede suceder como sucede, por ejemplo, en Brasil. Usted sabe que usted en Brasil vota con un botoncito. El voto. Puede votar desde su celular. Pero usted vota la foto de una persona que está al frente de todo, pero no vota toda esa otra lista que sigue detrás después. Usted no sabe quiénes son, ¿no? Eso es malo también. Es muy lindo la tecnología, es muy rápida para saber todas las cantidades de cosas, pero en profundidad también se pierden otras cantidades de cosas. Una lástima, porque eso perdemos la gran oportunidad. Acá no, el Uruguay tiene todavía esa ventaja de tener esas listas sábanas, pero que yo creo que son buenas. ¿Y saben por qué es bueno? Y no ir no es ir contra la tecnología, que no se puede ir contra la tecnología, ¿no? Sino que es ver que usted ve toda una lista. Si usted aprueba esa lista y no leyó los demás candidatos, es problema suyo, pero usted los tiene, usted los puede ver. Ahora, si usted, porque hay que elegir el global, ¿no?
Porque el tema está ahí, elegir que todos los que están detrás son gente, sobre todo la gente que de alguna manera van progresando, van avanzando, y usted va de alguna manera viendo cuál es su carrera política, ¿no? Y ver qué es lo que hace también, ver lo que hace, porque a veces el tema de la publicidad le vende humo. La publicidad es muy fácil de hacerla, si usted tiene mucha plata puede hacer una publicidad que le cambia totalmente la personalidad a esa persona que está haciendo toda la actividad política. Lo puede cambiar y ponerlo como bueno cuando usted ha sido totalmente malo, porque esa es la realidad de la cosa. Es decir, hoy en el mundo se manejan los famosos managers de ese tipo de preparación de personas, de cómo tiene que ponerse, de cómo tiene que hablar, de qué manera tiene que hacer, cuáles son los gestos que sirven, cuáles no, porque los gestos son muy importantes. Sí, son muy importantes, lógicamente que sí, porque dicen mucho más cosas a veces que las propias palabras, pero también a su vez no nos permite a veces todo eso. Es totalmente distinto. El Uruguay por ahora conserva, más allá de que tendrá que tecnificarse, como dicen, es cierto, una elección donde votan 2 millones y pico de personas. En definitiva, lo que hacemos nosotros es saber la elección, en definitiva, a los 15 días recién los resultados exactos, ¿no? Es decir, no es lógico. Países como Brasil, con 160 millones de habitantes, que votan una cantidad de gente, no puede en 40 minutos, 1 hora, 2 horas, saben todos los resultados. Votan casi 80 millones de habitantes y en 2 horas ya están sabiendo todos los resultados. Vamos a ir a un corte y enseguida estamos con ustedes nuevamente. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Barraca Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Pulg 2088, Dolores, Soriano. Bellotas. Déjate sorprender por estos detalles que marcan la diferencia. Ropa de mujer para el día a día, vestidos, jerseys, abrigos, accesorio con estilo propio. Si te gusta vestir de una manera única y especial, para ellas y para ellos, Bellotas Boutique. Beatriz te espera en Ferreira Aldunate 718. Con un amplio horario, celular 091-608-473. Bellotas Boutique. Multiservicios Hogar. Obras desde cero, reformas en general, presupuestos sin cargo. Albañilería, sanitaria,
pintura, herrería, carpintería y más. Celular 098-484-384. Multiservicios Hogar. Todo en una sola empresa. Carnicería El Destino. Nueva firma. Nueva propuesta para el barrio, pero con la calidad y atención que ustedes merecen. Cortes, precios y una excelente atención. Los esperamos en Ituzaingó y Taruseli. Teléfono 4531-6120. Carnicería El Destino. Bien, también queríamos ya no tirar tantas pálidas y tantas cosas que hablamos en el tema político y de cosas que podemos hablar interesantes, por supuesto que son todas, pero que en definitiva también, pero hay otras cosas que hacen a nuestra sociedad. Y tenemos la alegría enorme de tener entre nosotros una medalla de plata en los Panamericanos y que siempre nos ha dejado muy bien representada, que es esta chica Nabilia de Mercedes, del Centro Pelotaris. Uno de los deportes que más medalla y que más satisfacciones le ha dado al departamento de Soriano, junto con el ciclismo, ¿no? Y después también el remo, que ha sido también otro de los deportes mal llamados menores, que en definitiva son los que nos dan grandes satisfacciones, ¿no? Por eso, porque el fútbol, cuando nos da alguna satisfacción de vez en cuando, pasan muchos años entre uno y otro, que no es tan fácil de a veces de ver. Y bueno, y estamos en esto del tema del deporte. Qué interesante es ver, y estos son ejemplos claros, ¿no? Esta chica, por ejemplo, mercedaria, junto con la trinitaria Jimena Miranda, Camila Nabilia, obtuvieron la medalla de plata y jugaron nada más ni nada menos que con los argentinos, inventores justamente de paleta argentina, que son los inventores de eso, y es muy difícil, pero le ha ganado, ha alternado, Uruguay también en otros campeonatos ha alternado. Acá perdieron, y bueno, pero medalla de plata no es poca cosa, y tenemos que valorarla como debe de ser, porque yo creo que eso es muy interesante, muy importante, y siempre nos dan esas, los pelotaris siempre nos están dando esas satisfacciones, ¿no? Como también el remo medalla de oro, y bueno, y entonces cuatro palistas importantísimos para el Uruguay, de ejemplo, muchachos jóvenes de 21 años, 22 años, que son un ejemplo importante, medalla de oro, le ganaron al bote argentino, un bote que en las Olimpiadas había sido cuarto, que no es poca cosa, cuarto en las Olimpiadas, que salir cuarto en las Olimpiadas no es, más allá que no pueda obtener una medalla, pero salir cuarto no es poca cosa. Además salieron cuarto ahí, yo qué sé, a un pedacito, un hocico diríamos, a un hocico como los caballos del bote que salió tercero, ¿no? Pero también tener en cuenta que toda la preparación que tiene. Pero me quedo con una reflexión que hacía el director técnico argentino, ¿no? Argentino, el que lo dirigió al bote uruguayo es un argentino. Ganador de medallas de oro con botes argentinos también, ¿no? No es un entrenador. Y él hablaba, yo no me acuerdo su apellido ahora, cómo era, pero hacía las declaraciones y qué interesante lo que decía, dice. De todas las medallas que yo he obtenido y que obtuve muchas, hablaba, que obtuve mucho, esta es la medalla de oro que más aprecio. Yo con mi país gané muchas medallas de oro, decía, y qué interesante que otra persona que viene de otro lado diga eso. Pero ¿por qué? Dice, por el sacrificio que hicieron estos muchachos. Estos muchachos estuvieron en Europa,
estuvieron en China tratando de prepararse. Es como se hace de alguna manera, es como se hace con los grandes deportistas, ir a los centros más importantes del mundo para poder ir haciendo. Le cuesta a Uruguay, no es fácil, porque Uruguay no tiene grandes sponsors como para poder bancar todo ese tipo de cosas, ¿no? Se hace difícil. Y si tomamos en cuenta cómo ha sido en el caso del fútbol, ¿no? Fíjense que Uruguay hoy es el convidado de piedra para cualquier campeonato. Todo el mundo quiere tenerlo Uruguay, pero no todo el mundo quiere jugar con Uruguay, ¿no? Porque Uruguay, más allá que no ha obtenido tal vez quizás en los últimos campeonatos lo que pasó en la última Copa América, bueno, está esas cosas, y pasa en el fútbol, no es una cosa que en el deporte en general pasa eso, ¿no? Y en el fútbol más. No se clasificó por H o por B, por lo que fuere, pero no se clasificó. Punto. Está pasando también con las otras, en los Panamericanos nomás. Otra vez estábamos disputando el tercer puesto porque perdimos con los argentinos. Y ya a los argentinos les habíamos ganado, ¿no? Pero pasa eso, se intercambian, son equipos, dependen los días, depende de una cantidad de factores, y se perdió. Se clasificó tercero. Pero esas cosas son las que se hacen, ¿pero por qué? No nos olvidemos que la selección uruguaya de fútbol, por ejemplo, si ustedes observan, son todos jugadores prácticamente del exterior. De acá del medio hay 2 o 3, nada más. Pero es lógico que sea así, porque cuando hablamos dice, sí, pero los jugadores del medio, sí, perfecto. Pero si vos tenés que ser competitivo, tenés que ser competitivo con los mejores. No competitivo, no podés ser competitivo con las personas que les falta. ¿Por qué? Porque falta preparación. Porque el fútbol uruguayo no tiene lo que debería de tener, salvo Peñarol y Nacional, y capaz por ahí Defensor, Danubio, algún otro cuadro que pueda tener una infraestructura, cómo preparar los jóvenes de otra forma como porque está. E incluso el nivel de competencia es totalmente distinto en el Uruguay. Nosotros tenemos una mediocridad en el nivel que practicamos en el fútbol uruguayo, en nuestros campeonatos internos, ¿no? Tenemos muy poca cosa, y la prueba está que vamos a las Copas América, no nos podemos clasificar, cualquier cuadrito nos saca para afuera, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nos está faltando eso, ¿no? Nos está faltando eso. Y quizás vengan tiempos mejores y se puedan mejorar y así. Pero lo importante sería que todo el deporte, usted ve que en el atletismo, esta chica Rodríguez también lo mismo, siempre está en el tapete, y tenemos en el caso del salto largo también lo mismo. O sea, tenemos algunos elementos que sirven de ejemplo. Pero fíjese en una cosa, que en el caso del salto largo, el uruguayo que participa en los campeonatos brasileños, es donde él se entrena, donde él está, donde trabaja, no sé cómo es, pero que es donde es su ambiente, ¿no? Defiende, por supuesto, la camiseta de Uruguay, donde hay mucha calidad, mucha cantidad de cosas. Pero, en definitiva, es eso. Estamos todos, de alguna manera, tratando de que se pueda hacer algo mucho mejor. Quizás con esta nueva impronta que va a tener la Asociación Uruguaya de Fútbol, que recién ahora se integra realmente como es una Asociación Uruguaya de Fútbol, con todo el fútbol del Uruguay. El tema es que los dirigentes del interior que se integren en la Asociación Uruguaya de Fútbol tengan como premisa, sin ninguna duda, de mejorar el fútbol en el interior del país, mejorar escenarios, tener mejores canchas, es decir, una cantidad de cosas que usted, a veces uno ha tenido la oportunidad de salir acá al interior del país, estar, y hay que ver, en muy pocos lugares hay canchas y estadios o canchas que medianamente estén bien, que tengan, que usted diga, bueno, está, pero esto podemos recibir un cuadro del exterior sin ningún problema. Pero yo le puedo decir que en el 98%, 95% no se puede recibir. El Uruguay no tiene, ¿no? Salvo en algunos lados, como en el caso de Maldonado,
en el caso de en el caso de Durazno, por ejemplo, que usted puede tener tiene un buen estadio, está muy bien armado, y en el caso nuestro, por ejemplo, Mercedes tendría que tener con el Estadio Koster, el Estadio Koster, si usted lo entra a comparar con cualquiera de los otros estadios, es el mejor estadio que hay en el interior del país, ¿no? Incluso que el de Maldonado, es el mejor estadio. Le han hecho algunas mejoras, algunas cosas, pero también no tenemos actividad como para decir que tenemos una gran actividad como tenemos otros. Usted fíjese una cosa, que el otro día va Nacional a jugar a Florida, y hay que ver lo que es el Olímpico de Florida, es una canchita de fútbol nada más que eso. Nosotros no hemos tenido todavía la perspicacia, o no hemos tenido la manera de poder llegar y ofrecerle al fútbol montevideano que puedan jugar en este estadio, porque hoy 300 kilómetros no es como antes, hoy no es nada. Hoy 300 kilómetros son muy fácil de venir, no es como era antiguamente, que era difícil. Hoy no, hoy podemos llegar, y entonces el tema de esto. Hemos hablado una cantidad de cosas que nos interesaba conversar, y bueno, pero yo creo que es interesante que sepamos de alguna manera algunas cosas que nos interesaban. Y terminé con el deporte porque creo que era un poco sacar de todas estas cosas que nos suceden, que son todas pálidas, como dicen los muchachos, y entonces terminando con esto, ¿no? Es decir, tenemos que fijarnos qué es lo que hacemos para el bien de nuestro país, sin ninguna duda. El deporte es uno de ellos, que nos lleva a tener claros ejemplos, y por eso tenemos que darles nuestras grandes felicitaciones a esta chica de Mercedes, Camila Naviliá, y a la trinitaria Jimena Miranda, que obtuvieron esta medalla de plata, que tiene un gran valor como ejemplo para los jóvenes, para las jóvenes, sin ninguna duda, para que puedan encauzar una carrera deportiva que es muy importante. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches, nos estamos viendo mañana. Gracias. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las Cosas en su Lugar.